Bienvenidos a la sala 1. Soy Lucía Guamán y tengo el gusto de ser la moderadora. Antes de empezar, quisiéramos recordarles que durante la ponencia ustedes pueden realizar sus preguntas en el chat dirigidos al moderador 2. A continuación, tenemos a Marilú Chiang Echenique, doctora en pediatría, directora ejecutiva de Prisma ONG y miembro de Perusam, con el tema Seguridad Alimentaria, Experiencias y Desafíos en Comunidades. Bienvenida, doctora Chiang. Quedamos atentos a su ponencia. Muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir hoy las experiencias de seguridad alimentaria a nivel de comunidad que tenemos como Prisma durante 35 años de vida institucional. Voy a referirme brevemente al concepto de seguridad alimentaria y nutricional, la situación de algunos indicadores importantes, la relevancia del tema en tiempos de pandemia, la línea de tiempo en nuestro trabajo en seguridad alimentaria y nutricional, y las experiencias en seguridad alimentaria y los desafíos y lecciones aprendidas. Como sabemos, la seguridad alimentaria y nutricional es un estado en el cual las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan en cantidad y también en calidad, ¿no?, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo. Aquí vemos algunos indicadores importantes que son el reflejo de mucha de esta seguridad o inseguridad alimentaria en las comunidades. Tenemos el de desnutrición crónica infantil, muy importante, y vemos la línea azul, en 12.1% la prevalencia en niños menores de 5 actualmente, que ha bajado. Tenemos de este año primer semestre, en forma ENDES, 11.2%. Sin embargo, con estas grandes brechas entre lo rural, que vemos la línea gris, 24.7%, y lo urbano, 7.2%. Y las grandes diferencias y brechas entre regiones, que es algo que yo quiero resaltar, que en el trabajo que hemos venido haciendo es muy importante justamente priorizar las zonas más vulnerables. El otro indicador importante es el de anemia en niños de 6 a 35 meses, que como vemos siempre hasta ahora se mantiene bastante alta, el promedio nacional 40%, en zona rural 48.4%, urbana 36.7%, y según ENDES 2021 primer semestre, que ha bajado a 38.6%. Sin embargo, las grandes brechas igualmente entre regiones, por ejemplo, Puno 69.4%, Ucayali, Madre de Dios, Cusco, Loreto con más de 50%. Y el otro indicador que no debemos perder de vista, que es el de sobrepeso y obesidad, que en niños menores de 5 años está en 10% y va subiendo año a año, y como mencionó el doctor Aquino en la presentación previa, en adultos sobrepasa el 50%. Teniendo en cuenta esto, ¿por qué es importante hablar de seguridad alimentaria y nutricional en esta época de pandemia? Ha sido afectada en varios de sus componentes, tanto disponibilidad en lo que es, hay menor producción, hay problemas de acceso, menores ingresos en las familias, temas también no solamente ya de escasez, sino de aumento de precios, problemas de transporte. Y en cuanto a lo que es utilización, si bien las familias continúan alimentándose, muchas veces ya van a tener alimentos de menor calidad, menor variedad, menor cantidad, y todo esto, incluso menor frecuencia, afecta, ¿no? En Prisma empezó en el 1986 trabajando alrededor de reducir la desnutrición crónica infantil como un grupo multidisciplinario, haciendo investigación, y eso es muy importante, yo creo, entender el porqué, factores de riesgo, vigilancias nutricionales, líneas de base, y luego de eso tuvo la oportunidad del año 89 al 2000 coejecutar con el Ministerio de Salud el Programa de Alimentación y Nutrición a Familias en Alto Riesgo, PANFAR, a nivel nacional. Y además UCIAYU, que ella era con participación comunitaria. Pero sin embargo, desde el inicio, ya año 94, 95, nos dimos cuenta que las comunidades lo que necesitaban también para poder alimentarse no solamente era abordarlos de nutrición y salud, sino producción y comercialización, y se crean estas áreas dentro de Prisma, así como un área de microfinanzas, porque era muy importante el microcrédito.
Posteriormente hemos tratado, y vamos a ver después, de en las mismas comunidades hacer intervenciones que tengan los diferentes abordajes de la seguridad alimentaria. No siempre es posible, en algunos proyectos lo hemos podido hacer, en otros abordamos más que nada la parte de salud y nutrición, en otros abordamos más la parte de disponibilidad y acceso, pero siempre con esa mirada global, ¿no? Y participamos en grupos como Peruzán, y también la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza para hacer incidencia por la seguridad alimentaria. Aquí vemos una línea de tiempo que refleja un poco el andar que he comentado, con múltiples proyectos y programas, también algunos en comunidades nativas como el Bajo Urubamba, las zonas del río Tigre, zonas aymaras en Puno, que nos han dejado muchos aprendizajes, sobre todo entender que es importante trabajar con la realidad local. Y esto que decía, se requiere no solamente atención de salud, nutrición e higiene, sino en la medida de lo posible ver acceso y disponibilidad. Y desde las 5 prácticamente factores, ¿no? Este modelo conceptual lo usamos por mucho tiempo, trabajando ya a nivel de niño, niña, el hogar, la familia, la comunidad, el distrito, la región, entendiendo que hay necesidad de mejorar ingesta con acceso y disponibilidad, prácticas, con solamente, no solo nutrición, también salud y acceso a los servicios. Y nosotros hacíamos y hacemos hasta ahora intervenciones, ya sea para promover cambio de prácticas, otras disponibilidad y acceso, otras mejoras del entorno, porque también eso es importante, y desde el año 2001 mucho por lo que es fortalecimiento de los gobiernos locales, porque es importante que también cuenten con todos los conocimientos y prácticas para dar sostenibilidad a las intervenciones. Estas son las principales estrategias que hemos utilizado. Primero, iniciar con investigación, línea de base, diagnósticos de comunicación, mapeo de actores, fortalecimiento de capacidades a personal de salud y agentes comunitarios que son básicos en las comunidades, comunicación para el cambio de comportamiento, y ahí hemos aprendido que siempre desde las 3 áreas, interpersonal con las visitas domiciliarias, reuniones grupales, y también actividades comunitarias masivas, con los mismos mensajes, con los mismos comportamientos esperados, pero de diferentes abordajes. Comunicación para el cambio social, incidencia, espacios de debate son importantes a nivel de agropecuaria, asistencia técnica, ya sea capacitaciones, escuelas de campo, y a nivel de gobierno local, incidencia, capacitación, asistencia técnica. Algunas imágenes del trabajo que hemos venido realizando, capacitaciones, prácticas, trabajamos mucho tiempo con AIEPI, y siempre con las guías y las normas del Ministerio de Salud. Otras para el cambio de comportamiento, como decía, las visitas domiciliarias son una de los aprendizajes más importantes, porque es necesario acompañar a las familias, entender por qué sí, por qué no, qué cosa es lo que motiva las prácticas y los comportamientos, ¿no? Las sesiones educativas y demostrativas, y radios locales a nivel comunitario, los perifoneos, las pasacalles, las ferias de salud comunitarias son de gran utilidad. Aquí en zonas de selva, en sierra, que hemos trabajado mucho, en zonas rurales sobre todo, con la práctica, que es algo que hemos aprendido que es muy importante que se haga, no solamente que se diga, ¿no? Y que esas enseñanzas, nosotros promovemos mucho lo que son las prácticas de lactancia materna exclusiva, el inicio precoz de la lactancia en la primera hora de vida, luego ya lo que es la alimentación complementaria según las guías del SENAN, y poder tener una alimentación. Ahora ya no vamos de la alimentación adecuada, como antes hablábamos, ahora la alimentación saludable, para que sea variada, para que sea suficiente en cantidad, sobre todo buena en calidad, que tenga una combinación de alimentos suficientes y que se haga con esta forma responsiva de alimentar, ¿no? Y por otro lado, prevenir infecciones respiratorias, diarreicas, que creo que por eso también en parte el estado nutricional ahora no se ha visto tan desmejorado, ¿no? Porque ha disminuido también idas y idas por el confinamiento, yo creo. A nivel de comunicación para el cambio social, estos espacios de diálogos y debate, a nivel de ya los funcionarios de gobiernos locales, los responsables líderes comunales, todas las personas que tienen que ver, porque es una cosa que no solamente es de un grupo, ¿no? La seguridad alimentaria tiene que ver con los entornos, tiene que ver con la dinámica misma de la comunidad. Y aquí, ya para que es disponibilidad, se ha trabajado mucho lo que es diversificación de cultivos, huertos hortícolas a nivel comunal, ¿no? Con los mismos líderes, escuelas de campo, con la misma población, la instalación de pastos, pequeños sistemas de riego,
Hemos tenido, sí, instalación de huertos familiares en algunos proyectos donde hemos trabajado en conjunto las dos cosas. A veces no eran los mismos públicos, ¿no? Las familias que tienen niños menores de 3 y los productores. Entonces, en realidad era la comunidad beneficiada, no necesariamente con las mismas familias, ¿no? Implementación de galpones de cuyes, que es importante también ahora para todo lo que es el aumento de productos de origen animal, y en la sierra son muy valorados, ¿no? Las sesiones de capacitación y, como decía también, ver el destino de la producción, en muchos casos para autoconsumo a nivel comunal, pero también para poder venderlo, ¿no? Y tener de alguna manera mayores ingresos. Aquí asistencia técnica agropecuaria en proyectos ya más grandes de cacao, de lo que es mejora de ganado, pero que finalmente redundan en lo que es aumento de los ingresos y acceso a mejores alimentos. Aquí unos ejemplos importantes, cómo medimos, ¿no? Esta seguridad alimentaria a nivel de las comunidades. Es difícil, ¿no? Nosotros hemos usado, por ejemplo, para la parte del niño mismo, desnutrición crónica, aquí algunos resultados de un proyecto que hicimos con Plan Internacional en Piura, en Bajo Piura, en 30 comunidades, aumento de ingresos en las familias, y por eso siempre importantísimo hacer la línea de base y luego la evaluación. Disponibilidad, viendo lo que es que familias produzcan, compren o intercambien nuevos productos para la variedad, ¿no? Familias que han incrementado los principales cultivos, por ejemplo, ahí arroz, maíz, algodón, ¿no? Familias que han incrementado el rendimiento del peso vivo. Me acuerdo que pesaban los chicos al ganado, lo pesaban, ¿eh? Como hacían los niños, lo pesaban para después ver también las gallinas, ¿no? Acceso con el incremento del valor bruto de la venta y la producción, y número de familias que transforman, ¿no? Acá se estaba tratando que ellos transformen sus alimentos para que ganen dinero también, ¿no? Y en prácticas ya lactancia, como decía, lactancia materna, alimentación complementaria adecuada, y un sistema de vigilancia, por ejemplo, también nos interesaba mucho que pueda ser para la sostenibilidad, y aquí municipios fortalecidos para la gestión, ¿no? Esos son algunos de los indicadores que me parece importante compartir. Ya el COVID nos ha traído nuevas estrategias que estamos teniendo que usar, capacitación vía Zoom, Facebook Live, capacitación, grupos de WhatsApp que nos dan muchos resultados. Hemos visto, la mayoría hoy día se ha caído WhatsApp, ¿no? Pero normalmente las promotoras de salud, las mismas madres están en WhatsApp, ¿no? Igualmente los agricultores. Entonces, tienen en muchos sitios ahora en nuestro país teléfono y pueden formar y se comunican, ¿no? Monitoreo telefónico, los programas radiales, siempre spots radiales. Hemos hecho muchos videos educativos que están disponibles, tipo Tasty, esos que se preparan las comidas y entonces las señoras pueden verlo, ¿no? Y capacitación virtual. Bueno, todos los protocolos sanitarios que sí están retrasando, todo cuesta más trabajo, más tiempo. Y aquí algunos de los materiales, que son muchos recetarios, etcétera, que contamos, ¿no? Y el apoyo a los comedores, que es algo nuevo que estamos ahora volviendo a apoyar, porque ya no lo hacíamos desde hace mucho tiempo. Con la pandemia se han vuelto elementos importantísimos. Lecciones aprendidas, está importante trabajarla en estos momentos críticos. El carácter estructural hace que se aborde con un enfoque multidimensional, que es el que he hablado, un enfoque territorial adaptado a lo local, poner énfasis en reducir las inequidades, tratar de trabajarlo con la cultura de la población, la tecnología apropiada, muy diferente de lo que hemos hecho en Piura, de lo que hemos hecho en Puno, o en Ayacucho, o en las comunidades machirengas, ¿no? La participación comunitaria es muy importante, los tiempos de la comunidad hay que respetarlos, las estrategias que he comentado, ¿no? Individual, comunal, comunicación social, para nosotros es básico la investigación, es básica la comunicación debe ser transversal a lo largo de todos los proyectos. Se deben explorar sin nuevas formas de disponibilidad de alimentos ricos en hierro en mercados locales, eso no hay, nos es muy difícil. Hemos comprado a veces sangrecita, hemos apoyado poniendo refrigerador en un distrito, por ejemplo, en la bodega, para que pueda conservarse. Es algo por ver qué más podemos hacer, porque esos medios de almacenamiento son difíciles, ¿no? A nivel de las comunidades. Es efectivo tener equipos jóvenes, multidisciplinarios, que hablen el lenguaje de la zona, si es una zona donde no se habla que es castellano, ¿no? E integrar esas experiencias exitosas, intercambio de experiencias, son muy valiosas a nivel de la comunidad, talleres, cosas más lúdicas, ¿no? Eso hemos aprendido. Y como decía, también aprovechar la tecnología en los tiempos actuales,
y fortalecer también comedores populares y ollas comunes que están cerca a la población. Bueno, ha sido súper rápido la experiencia, 35 años, pero estamos accesibles para las preguntas que puedan tener ahora en esta sesión y también cuando quieran en Prisma, ¿no? Ahí está mi correo electrónico, el correo de Prisma, estamos a su disposición. Gracias. Muchas gracias, doctora Chiang. Bueno, en vista que por lo pronto no hay preguntas, entonces no sé si le gustaría dar algunas reflexiones finales. Sí, bueno, aprovechar porque he corrido realmente a lo largo de la presentación. A nivel de las comunidades es muy importante en la entrada poder respetar los líderes comunales, tener en cuenta con ellos desde el inicio cuáles son las prioridades, la problemática, vale la pena invertir en esas entrevistas a profundidad y en base a eso poder desarrollar nuestro programa, ¿no? Igualmente algunas encuestas a nivel de las familias, o si son productores, o si son promotoras de salud, ¿no? Poder, sí, en la medida de lo posible, actualmente, sobre todo con la descentralización y la importancia de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, nosotros tuvimos la oportunidad, no lo he mencionado aquí, pero fueron 5 años de un proyecto en 14 regiones de apoyo a la gobernabilidad, se llamó lo que buscaba con un fin de reducir desnutrición crónica, pero lo que buscaba era fortalecer capacidades de los gobiernos locales y regionales para trabajar los temas de nutrición infantil, ¿no? y seguridad alimentaria, y también en esa época lo que era educación inicial. Pero creo que es muy importante que participen, que puedan haber programas. Nosotros tuvimos un diplomado, me acuerdo, en seguridad alimentaria y nutricional, y varias capacitaciones, programas de capacitación que estaban dirigidos específicamente para funcionarios, autoridades, y también para miembros de líderes de organizaciones sociales de base. Es importante si ya se quiere hablar de sostenibilidad, ¿no? Esas reflexiones sí haría, y creo que en este contexto actual es más importante todavía, y en el contexto de la pandemia, es básico que participe todo el conjunto de la sociedad, ¿no? También la investigación, que es algo que otras instituciones de repente no focalizan, pero creo que es muy importante para generar conocimiento y después escalar buenas prácticas. Eso hemos ido haciendo nosotros. Cada intervención es diferente a la anterior o a los años anteriores, porque vamos, en base a lo que vamos encontrando en estos estudios por ejemplo, se hacen muchos estudios también de comunicación, diagnósticos comunicacionales, en quién confía la familia, en quién confía, qué medios de comunicación escuchan, ¿no? Dónde es que se informan sobre la alimentación, sobre las prácticas, y en base a eso también poder implementar, ¿no? A nivel de la parte agropecuaria, algo muy importante que se hizo también es un sistema que le llamamos AMCONET, que era para poder ver los precios, ¿no? Y los agricultores estar al tanto de los precios para lo que es ya la venta, ¿no? Y lo que ha venido trabajando Prisma en el área agropecuaria, ya sin muchas veces el área de salud y nutrición en proyectos que son solo de producción y comercialización agropecuaria, son cadenas productivas, ¿no? Y ahí es importante también tener, de acuerdo a la realidad local, qué productos, con qué tecnología, y trabajar con la propia población, ¿no? Y hay bastantes saberes también, creo que es algo que también rescato, que hay que escuchar bastante, ¿no? ¿Qué saberes tiene la misma población? ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Qué es lo que usan? En las comunidades nativas, por ejemplo, hemos visto que hay mucha trabajo colectivo, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, venían a la sesión demostrativa y decían, no, toda la comunidad tiene que ser, no, que nosotros decíamos 20 participantes porque tienen que ser para que puedan escuchar bien, decían, no, en esta comunidad somos tantos y tenemos que venir todos, ¿no? Y también tienen que venir los papás, no solamente las mamás, y perfecto, ¿no? Cada uno traía productos, ¿no? Y
y de repente nos demorábamos más, no era exactamente perfecto como habíamos pensado, pero era algo aceptado y al final daba mejor resultado y ellos también lo podían seguir haciendo, ¿no? O sea, ya no era algo totalmente pensado. Entonces, creo que esas serían las principales reflexiones y que todo es un proceso, ¿no? Toma tiempo, no es fácil trabajar seguridad alimentaria, hay que poder tratar de articular todo lo que es las normas nacionales, que hay muchas políticas, estrategia nacional de seguridad alimentaria, pero que muchas veces no llega hasta nivel de la comunidad porque es muy complejo, ¿no? Entonces tenemos que hacer a nivel de comunidad cosas sencillas, mensajes simples que puedan tener eh, que pueda tener impacto y que puedan ser realizables por las personas, ¿no? Si las personas sienten que ellos pueden, entonces lo van a seguir haciendo, ¿no? Pero si es algo muy complicado, igual en términos de las prácticas de alimentación, ¿no? Ver qué cosas son los productos locales, qué es lo que hay en la comunidad, y más bien ver cómo se combinan mejor, cómo se asegura que haya esa variabilidad, ¿no? Que no haya alimentos variados, que no sea monótono, pero no unas recetas sofisticadas, porque nadie lo va a hacer, ¿no? Una cosa que nos preocupa mucho es este tema de los alimentos ricos en hierro, proteína de origen animal. Hay muchos lugares en comunidades rurales, sobre todo, no hay disponibilidad, o sea, realmente no hay, no pueden matar cada vez a una vaca o a un chancho, ¿no? Entonces tiene que ser algo más que pueda haber en el mercado local. De repente la sangrecita o las vísceras, pero no está disponible. Entonces realmente eso es algo para meditar. Yo quisiera, acá hay mucha gente joven, qué otras cosas podemos hacer, ¿no? Y pensarlo y realmente entre todos, y si hay alguna idea buena, difundirla, decir, oye, mira, esto funcionó. A nosotros, por ejemplo, nos funcionó esto del refrigerador, nos funcionó poner alimentos locales, secado, enseñar a secar la carne, por ejemplo, en algunas comunidades, ¿no? Y usarla ya carne seca, en vez de que sea la carne eh, como normalmente la consumimos para que pueda durar más. Me acuerdo que en las comunidades machigueñas se secaban el pescado. Son buenas técnicas que también sirven para poder asegurar que haya más disponibilidad de alimentos, ¿no? Eh, no sé, en algún momento distribuimos papillas para los niños menores de 2 años y yo creo que es una buena estrategia en momentos donde hay inseguridad alimentaria, donde hay déficit realmente de alimentos. Es algo que deberíamos volver a pensar, ¿no? Si es posible a los niños, sobre todo, priorizar en ese tema de seguridad alimentaria y nutricional por el efecto que tiene en el desarrollo del niño, de la persona, todo lo que hagas en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, priorizar a estos niños menores de 3 o de 2 años cuando hablemos de seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades. Nosotros, me acuerdo mucho que en algún momento veíamos cuánto era lo que consumía los diferentes miembros del hogar y había consumo que ha mejorado, ahora ya no es tan así, pero en esa época sí los adultos consumían bien y los niños consumían poquitito, ¿no? Entonces esa prioridad en que el alimento mejor sea para el niño es algo que sí se puede trabajar a nivel de la comunidad y eso sí hemos visto un cambio, ¿no? O sea, sí ahora las familias priorizan bastante la alimentación del niño, se preocupan mucho de eso, entonces asegurar esta alimentación y también hacer entender que es importante para la salud, para ahora que hay el COVID, para la inmunidad, para el estado de estar fuerte, que no te enfermes, y no solo cuando eres chiquito, sino que tu estado nutricional influye también cuando eres adulto, ¿no? Hay repercusiones en enfermedades crónicas no transmisibles, en diabetes, en hipertensión, muchas cosas que nacen de una malnutrición en la infancia, ¿no? Entonces, si la gente toda supiera todo eso, yo creo que trabajaría con más énfasis todos los temas de seguridad alimentaria y nutricional. A veces se ve muy esotérico y ahí se queda, ¿no? Pero bueno, es cosa de seguirlo. Yo creo que espero que todos puedan difundir lo que aprendan en este congreso y sigamos trabajando. Y
es un proceso, no desmayemos nunca. Correcto. Muchísimas gracias, doctora Chan, por su presentación y a todos los participantes por su asistencia. Nos vemos en unos minutos en las siguientes salas, según nuestra programación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias a todos.